Ya, entonces retomamos la comunicación. Estamos con la transmisión y a ver si ahora resulta que su paso pueda ingresar. Recordarles entonces que este es el capítulo número 8 de Un té para ladies, que vamos todos los lunes a las 20. Esta es ya la segunda. Em, ahí está. Ahí va, sí. ¡Ah! Hola, Hola niña, ¿cómo estás? bien. Yo creo que Bien. la ya no supera. Son- Sí, en un momento me asusté y dije, pero ay, no vamos a poder. Ahora justo que tenemos invitado, es que es tremendo tener visitas. Sí, sí, no, yo te digo, cuando a la casa van los suegros, van las cuñadas, van los amigos de los amigos, a mí como que me empieza el ahogo y empiezo a limpiar incluso lo que no, y ahora estaba Limpias igual. lo que no tienes. Limpias el microondas que no hay. Eso mismito. Hoy yo le estaba contando a las personas que expectan que, bueno, hoy ya el octavo capítulo de ya nuestra segunda temporada, nuestro programa Monte para Ladies, que todos los lunes llevamos ahí con Andy, contigo, su paso y conmigo, y que hoy entonces tenemos de personas invitadas a Alejandra Valle y a Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, quienes nos van a venir, con quienes vamos a conversar acerca del rol de los medios de comunicación. Y ahí yo estaba leyendo un par de cuestiones, pero preguntarte a ti como la importancia que crees tú de poder abordar estas cuestiones y también con personas que han habitado esos medios tradicionales. Sí, yo encuentro que es agobiante, es como ensordecedor, como los medios crean discursos, crean opinión, crean puntos de vista. No solamente muestran los puntos de vista, sino que los crean y como todos los medios de comunicación pertenecen más o menos a los mismos dueños, es agobiante como se repiten los mismos discursos, se repiten una y otra vez, a toda hora, en forma de chiste, en forma seria, todo el día. Entonces, de repente es difícil la existencia cuando hay como un monopolio de las ideas, porque solo un tipo de idea habita en los distintos medios de comunicación. Ahora yo pensaba, están los oficialistas, digamos, que son como los Frente Amplio o la gente que apoyó la candidatura del gobierno y ahora apoya al gobierno, y está la derecha derecha. Entonces es súper fuerte porque en ese sentido yo veo como una necesidad importante de plantear otro tipo de discursos, otras ideas que pueden aparecer ahí en lo público y sería ideal que eso tuviera alguna repercusión. No siempre decir lo mismo, repetir lo que ya está dicho una y otra vez. Creo que sería importante hacerlo, es difícil lograrlo, sabemos que es caro, pero no solamente es caro, sino que también es difícil lograr llegar a construir audiencias. Sí, yo leía como en el intento anterior para generar la transmisión que hay unos datos, hay un reportaje de una persona llamada Paul Walter, que lo publica en el Clarín y que luego es replicado por el medio resumen.cl, que el Estado de Chile en promedio aporta unos 50 millones de dólares al año a estos llamados medios tradicionales de comunicación, en desmedro, por supuesto, de todo aquello que no sea un medio de comunicación. Y lo hace con cuestiones muy materiales y del cotidiano, como por ejemplo el avisaje. O sea, decidir que el Mercurio saque la nota anunciando que lanzaron el bono XXY, luego esto aparece allí. Entonces
hay una subvención directa por parte del Estado. Quiere decir que incluso en este gobierno, que algunos han planteado que es un gobierno que se encuentra rodeado por los medios de comunicación, este gobierno sigue aportando, subvencionando a esos medios de comunicación. O sea, 50 millones de dólares de acuerdo al reporte de Paul Waldorf. Ah, y aquí llegaron las personas invitadas, ahí está la Ale y el Che, ya, mandó solicitud, y pedirle entonces, Ale Valle, por favor, si tú también nos puedes enviar la solicitud para que te aceptemos y empecemos ya a conversar en este capítulo dedicado a Sí, mi tanto rol. tiempo, Hola, Víctor Hugo, tantos lunes sin ¿cómo? vernos. Tantos lunes, puntual, ¿viste? Sí, Soy una te marica llegamos puntual. Hola, Hola Ale. chiquillos, ¿cómo están? Alejandra también. ¿Cómo está ahí, Víctor Hugo? ¿Tanto tiempo? Bien, eso, gusto verte y saludarte. Digo lo mismo, digo. Qué ilustres invitadas. Yo encuentro que aquí uno tiene que aprender, porque ¿qué vamos a hacer nosotras aquí dando la cacha? Y ahora venimos con los profesionales. Los profesionales. No, pues una nomás estaba teloneando, pero ahora viene el espectáculo central. Sí, Con las plumas, oye, me pongo plumas entonces. oye, es que yo tengo que confesar, Alejandra, es que yo te dije Ale, no te preguntes si te podía decir así, solo porque yo te veía con los programas de la tele. Entonces yo te veía en Intrusos, yo te vi en SQP, yo te vi cuando ibas desde las últimas noticias a los matinales, y había mucho resquemor en las mismas conductoras de los matinales por hablar de farándula. Yo te vi en Sí, todos esos momentos. ¿tú te acuerdas de aquellos tiempos? Me acordé de De Carla eso. Constant. Carla Constant le cargaba. Ella le cargaba. Era como, ¿Cómo sí, pero aguantaste ¿por tanto qué tenemos tiempo que en hablar la de esto? farándula, en la farándula, Alejandra? Sí. Y al principio era como muy reticente todo el ambiente por dos cosas yo creo, ¿ah? Porque por un lado, claro, era como la vida privada, sacarle a ellos su vida privada, ¿cachai? Y todo eso. Pero por otro lado también era como, ¿y de dónde viene esta gente que se está haciendo demasiado conocida, ¿cachai? Que después como que la Claro. farándula dejó entrar, era muy democrático en ese aspecto, digamos. Entraba de chincola jote, ¿cachai? Y eso como que les Esta molestaba mucho. gente intrusa, por eso el programa se llama así, po. Exacto. Muy intrusos. ¿Qué hacen aquí? Oye, y hablando de farándula, una pregunta, porque como dice la Kate Millett, lo privado es político, ¿cierto? Nuestra leyenda feminista, que se da cuenta que lo privado es político en aquellos años, en los años 70. Y cuando vemos la vida de Brownie o si llegó junto o no llegó junto el presidente con la primera dama o los zapatos café que no se los saca y todas las campañas en general se basan mucho en mostrar a los candidatos con sus esposas. Usualmente muestran la familia bien constituida que son o inventan una familia bien constituida para mostrar como que la política y la farándula lo admita o no, está súper mezclada. ¿Cómo lo ven? Parte tú, Víctor Hugo. Claro, bueno, estaba pensando en eso porque en nuestro programa el domingo, aprovecho a pasar el aviso de Siempre Viva en Vivo, conversaba la salida del closet del ministro Enrique Pari, ¿no? Que tampoco era muy sorpresiva porque todos sabíamos que de su orientación sexual, homosexual, y que tampoco lo vivía tan ocultamente, pero declararlo, aunque tampoco dijo sí, soy homosexual, como se podría haber dicho, es una declaración con una cuña destacada, sí, reconozco que soy homosexual. No, pues más bien reconoció la problemática de vivir una sexualidad distinta en otros tiempos, en otra época. Entonces me acuerdo yo que en el matinal del Mega, muy escuchado, muy visto, por este animador bien gracioso, y que tiene como una actuación como muy farandulera también, muy cercana al pueblo, a la gente, escucha mucho a la ciudadanía. Bueno, él reclamó, no me acuerdo cómo se llama el animador
de ese matinal de los días domingos, sábado y domingo, el Chapu, Sepúlveda, ¿no? Bueno, entonces la cosa es que él apoyaba al ministro, qué sé yo, pero señalaba de que esto no era tema, de que no era tema, que la sexualidad del ministro no era tema. Entonces yo dije, pero qué cuestión más rara, porque resulta que la sexualidad heterosexual sí es tema, pues, como bien dice la SU, bueno, cuando son candidatos heterosexuales o cuando son autoridades heterosexuales, aparecen en la televisión, aparecen sus parejas, al mismo Boric lo llevaron con su pareja Irina, que fue la primera entrevista que dio Irina con don Francisco, muy nerviosa, muy tímida, y fue su gran entrevista, que todos dicen que esa entrevista fue lo que provocó finalmente el triunfo de Gabriel Boric en la urna. Todo gracias a don Francisco, imagínate, que él es experto en indagar, ¿no? En la cosa sencilla, en la cosa humana, en la familia, en el aspecto más anecdótico de los personajes. Bueno, entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué pasa con Sepúlveda, con el animador Sepúlveda? Y me puse a buscar y efectivamente salía en las portadas de los diarios con su señora, con sus hijas, en vacaciones, hablando de ella, de los regios que vivir en familia. Entonces yo dije, bueno, la sexualidad de este animador sí es tema, claro, es tema porque es heterosexual. Entonces cuando es homosexual, cuando es lesbiana, cuando es travesti, no, eso no es tema, eso se resguarda en el ámbito privado, excepto cuando son figuras ya muy mediáticas y la verdad es que sacan bastante provecho de su orientación sexual, ¿no? Actuación, ¿no? De disidentes sexuales como Jordi Castell u otros personajes que más bien descubrieron que podían hacer negocio, ¿no? con su sexualidad, pero en general las personas públicas que viven una sexualidad disidente no lo dicen, ya sea por miedo, por discriminación o también por negocio, como es el caso del reconocido lobista, ¿no? De toda la élite política, Enrique Correa, que lleva el mismo nombre de Enrique que de París, pero este sería Enrique Correa. Bueno, y Enrique Correa, pese a todas las invitaciones que le hemos hecho, que yo mismo le he hecho la invitación a Correa, que asuma su homosexualidad, pero no lo hace. Entonces, oye, lo que estábamos diciendo cuando se cayó el tema de la vida privada es tema cuando son heterosexuales, ¿no? Cuando tienen que exponer a su familia, a sus niñas, bueno, la misma Isquia que expone a su niñita sin preguntarle a la niña, ¿no? Un poquito al marido, pero también expone su vida familiar. Pero cuando son autoridades, disidentes sexuales, no se expone esa vida, o se oculta o la ocultan, o no les interesa realmente a los medios. Entonces ahí hay un doble discurso, hay un doble tratamiento de los medios de comunicación que es bastante llamativo. Y también como que todo esto, como que ellos, a mí hay otra cosa que me preocupa, perdón, que me había caído un poquito, pero estaba escuchando por el compu mientras. Lo que me preocupa también es que como que siento que tratan de vender como una imagen de rockstar, como muy, muy frívola al final, y como que llegáis muy arriba, era como el presidente, mira este presidente que saluda a la gente, vienen los niños, se le acercan y él los conversa, ¿verdad? Y le traen cartas y le piden cosas, pero al final eso es muy poco sustancioso y en las cosas importantes empiezan a caer y empezáis y es muy fácil caer cuando he llegado a vender esa imagen, ¿no? Como que te transformáis en meme. Yo me acuerdo que, o sea, si lo llevamos a la farándula, yo me acuerdo que a Lucho Jara, yo se lo dije, le dije, loco, la gente se va a terminar cansando de ti, porque este juego de que eres el más egocéntrico del más egocéntrico, ¿cachai? Dura poco. Entonces, y el loco me decía, no, pero es que en el canal me quieren. Yo le decía, no, tenéis que hablar con tu equipo, ellos son los que te están cagando, ¿cachai? No nosotros. Y ahí, bueno, después se tuvo que ir a Miami a vivir, ¿cachai? Un año entero. Y eso como que lo empecé a notar un poquito antes de cuando estaban como en este cambio de mando,
donde al final como que se dedicaron a hacer eso, parece, y no se dedicaron realmente a armar los equipos de trabajo, eh, y todavía tienen muchísima gente que está de la derecha ahí y que por supuesto atornilla al revés, y hay un montón de cosas que están pasando adentro que me parece que indica que no se prepararon tanto como decían haberse preparado. Y es Oye, como pero que entonces, ¿qué empieza a estuvieron importar haciendo la más moneda Claudia chica, que... oye? ¿Cómo? ¿Qué estuvieron haciendo un mes la moneda chica? Claro, Porque muchos ¿cachai? que Entonces, la moneda puta, yo había chica hecho los y mansos equipos de comunicaciones, llevaban, po. llevaron cabros chicos, llevaron hasta chocolate, le llevaron a Boris de regalo y él se lo regaló a la prensa, ¿no? Y los periodistas recibiendo los chocolates. Una cosa realmente insólita, ridícula, sobre todo lo Y de los niños, porque me sí, acuerdo le que en encanta esa salir en el primera Mercurio, en la que le Tercera. decía a Boris, le preguntaron qué es lo más duro que ha vivido usted ahora como candidato recién electo, lo más duro. Uno hubiese pensado que habría dicho un asunto más político, de negociación política. No, dijo que para él lo más duro era tener que sacarse muchas selfies con las personas que se los pedían. Entonces, claro, uno dice ahí, pero ¿cómo va a ser duro? Si uno te ve feliz tomando el teléfono, haciendo tú mismo la selfie, ya experto él en autoselfie, ¿no? Y tomándose, incluso él mismo, invitando a la gente a tomarse una foto con él. Entonces, o todo es mentira, o efectivamente parte de su trabajo como presidente es hacer como que está cerca de los niños, de la infancia, de las madres, de la señora dolida, del cojo, del ciego, del tuerto, ¿no? Para hacerlo un presidente cercano a la gente, que ese sería su sello, el Dalai Lama, ¿no? Con su gesto ridículo de las manos, que se pone ahí, se pone como Dalai Lama, porque que a esta altura ya nadie le cree su personaje de Dalai Lama. Lo siento. Su cuello mao. Ah, sin corbata, claro. Bueno, hoy día que reprimieron, mandó a reprimir a los trabajadores subcontratistas de la ENAP, poco a poco se les va cayendo su careta de santo, de heroico, de guerrillero, Claro, hay toda cosas la que son careta. más importantes, como respetar los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, como que uno dice, pucha, como que, y también solucionar lo que está pasando con el bolsillo de la gente, pues, ¿cachai? Que es real, digamos, o sea, más allá de que esto sea un tema mundial, la inflación, ¿verdad? Y que en todas partes del mundo esté subiendo el precio de los alimentos, de todas maneras hay que tomar acciones y acciones reales y concretas y rápidas y comunicarlas, que a mí eso es lo que más me preocupa al final, que siento que la comunicación está súper al debe. Yo les quería preguntar, porque ustedes creo que comparten una serie de características, tienen una serie de características en común. Y una de ellas es que están en medios que no son precisamente lo que la gente entiende como estos grandes medios de comunicación tradicionales. Lo cual es bastante importante porque, entre otras cosas, cuando uno se pone a revisar solo un poco, Google, nada más Google, se encuentra con cuestiones como, por ejemplo, yo le compartí a la SU hace un rato, números que se entregan en un reportaje de Paul Walder que recoge el medio digital resumen.cl, donde nos cuenta cuestiones como, por ejemplo, que al menos al año solamente el Estado destina unos 50 millones de dólares a estos medios de comunicación, que además son medios de comunicación que nacen, o sea, se ven beneficiados cuando en plena dictadura hay una concentración del mercado y empieza ya abiertamente esta especie como de monopolio ideológico. Entonces, ya que ustedes no están ahí, o ya no están allí como laburando, digo, ¿cómo es estar en medios que no son estos los tradicionales que reciben esta cantidad de millones de dólares? ¿Cómo pueden levantar, cómo pudieron levantar sus medios? ¿Cómo pueden seguir manteniéndolos a flote en medio de una competencia demasiado desigual? Mira, yo te haría incluso te haría una corrección, fíjate, que yo creo que los medios se empiezan como a ideologizar y a tener solo un lado,
fíjate que eso se agudiza mucho más durante los gobiernos de la concertación. Porque como decía adelante el Che, finalmente Enrique Correa y Tironi, digamos, que hicieron esta teoría Correa-Tironi. Y la teoría Correa-Tironi era dejar que los medios mueran. ¿Por qué? Porque tenemos que conquistar a los medios tradicionales. Y entonces, mediante el avisaje estatal, tú mira, una vez nosotros sacamos una cuenta con la Francisca Quiroga, que es amiga del Che también, que con un 1% de lo que se destina al año en publicidad, que tiene que existir, es evidente que los distintos gobiernos, el Estado en general, tiene que avisarle a la gente cuáles son sus beneficios para que pueda postular a ellos, etcétera, ¿no? Eso está claro, digamos. Pero con un 1%, un medio de comunicación independiente podría sobrevivir un año completo, pagando toda su planta de trabajadores y trabajadoras. Un medio que está altamente precarizado. Entonces, nosotros teníamos más bien, yo diría, mucha esperanza en que eso cambiara con este gobierno. En que se empezara a abrir y es una cultura, porque hay mucho, por ejemplo, de los políticos de que si no están en la Tercera o en el Mercurio, como que no existe. Como lo que pasó en política ya no existe, ¿no? Entonces, eso es lo que es una forma de ver los medios, de entender el ecosistema de medios, que tiene que ser muchísimo más sano. Nadie dice que no le pongan plata, pero no mantengan el Mercurio. Si es el que más plata le dan al año, como empresa, digamos, ¿no? O sea, estamos manteniendo nosotros los Edwards como Estado, cáchense. ¿Cachai? Después vienen además agencias de publicidad que nadie sabe hacia qué medios de comunicación. Podría ser más lo que le estamos dando al Mercurio. ¿Por qué? Porque las agencias de comunicación aparecen como agencia nomás. Y nadie sabe a quién le están entregando plata que es estatal. ¿Cachai? Este es un tema que, perdón, pero que a mí me apasiona N porque de verdad que encuentro que el Estado acá, sin hacer una ley de medios, podría ser un aporte para que existiera mayor diversidad y apoyar a los medios comunitarios, apoyar a los medios independientes y entender que el avisaje estatal hoy día no se puede porque, ¿qué te van a decir? Porque si tú dices esto, van a aparecer personas que te van a decir, no, pero es que tienen que poner la plata en medios como Radio Bio Bio o la cadena del Mercurio, porque esos llegan a todo el país. Pero resulta que ¿quién lee el Mercurio? ¿O quién lee la última noticia? Ha bajado un montón su lectoría. Entonces, de verdad que ahí tú te empezás a preguntar, ¿cachai? O sea, hay que pensarlo súper distinto. Hoy día el ecosistema de medios es muy diverso, es mucho más específico, mucho más de nicho. Y en ese sentido... Oye, yo leo las últimas noticias, pero porque me las regalan aquí en el negocio del frente de mi casa. Por eso leo las últimas noticias. Imagínate que el diario lo regalan ahora. Lo regalan porque la gente no lo lee. Y cuando quiero leer la Tercera no puedo leerlo porque tienes que tener suscripción para leerlo. Entonces el mundo al resto. Lo puedes leer, pero te lo regalan. Cuando ellos mismos te acceden a él, pero reafirmando lo que dice la Alejandra, claro, aquí es el poder que maneja finalmente los medios y los hace aparecer, los apoya, los subsidia cuando le interesa, pero también los hace desaparecer cuando ya no les interesa. Con la recuperación de la supuesta democracia parlamentaria en los años 90, que todos pensábamos que llegaba la democracia, no solamente a través del voto, la participación ciudadana, comunitaria, sino que también la participación de muchos más medios de comunicación, a través de la televisión. Bueno, empezaron a desaparecer todos los medios que habían hecho un gran aporte a la dictadura. La revista Análisis, la revista Cauce, la revista El Canelo, Fortín Mapocho, la revista Hoy, una gran cantidad de medios, ya no se compran revistas en este país. Bueno, no solamente porque ahora está lo digital, sino que porque no hubo avisaje, no hubo apoyo de parte del Estado para esos medios. La revista Página Abierta, por ejemplo, una revista histórica, El Mundo a la Izquierda, ya no existe. El diario del siglo del Partido Comunista, bueno, que más allá de que uno está de acuerdo o no en desacuerdo con lo que escriben, igual es un diario histórico que tiene mucha importancia, pero no solamente entregan dinero, sino que además se esfuerzan por aparecer en esos medios. Ayer domingo vimos, ¿no?, a todos los políticos, vimos a los ministros, yo no sé si la ministra de Justicia
ha tenido la oportunidad o el deseo de dar una entrevista, por ejemplo, en La Voz de los que Sobran. El mismo presidente Boric o todas las autoridades que están ahora, ¿por qué no han desfilado a través de los medios alternativos? ¿Por qué siguen eligiendo la Tercera, el Mercurio? Porque ellos tienen que hablar con el poder y tienen que hablar con los empresarios, tienen que hablar con los militares y tienen que hablar finalmente con quienes votaron por ellos, con quienes votaron y hicieron posible esa elección, pero no votar no hablar directamente con el votante pequeño, más sencillo, que escucha estos medios de comunicación. Entonces uno ve una distancia muy grande entre el avisaje, el apoyo, el interés que tienen las autoridades políticas, y no solamente políticas, sino que también las personalidades, los artistas, en aparecer en estos medios, no solo por la cantidad de oyentes o lectores, sino que también por el supuesto prestigio que daría aparecer en la Tercera, las últimas noticias, en el Mercurio, y no en estos programas de baja monta, ¿no? Como Un Café para Lady, u otro tipo de programas, como el matinal de La Voz de los que Sobran, por ejemplo. Y pensaba en ese sentido porque La Voz de los que Sobran, que siempre lo estoy viendo, está en internet, o sea, yo lo veo por internet, sé que también aparece en radio o en algunos canales, pero yo lo veo por el YouTube. En el caso, me preguntaba Víctor Hugo, la Radio Universidad de Chile, tú para financiar eso, y si la Radio Universidad de Chile, ay mira, justo se me fue Víctor Hugo, ¿cómo le fue? Se nos cayó. Que pero yo pensaba, ¿quién te asigna el canal de la radio? Porque no es la misma radio que se escucha en todo Chile. Yo tengo una casa en regiones, en la sexta región, y escucho como 2 radios nomás. Y son de ranchera y de ultraderecha, son más de derecha que tirania. Son discursos más incendiarios que Checho Irane, de verdad estaban hablando de escasez antes de que saliera electo Boric. Y allá no agarra la señal, no capta la señal de las radios que se escuchan en Santiago, que ya son parte de ciertos conglomerados y sabemos que son pocos los dueños de todas las radios. Entonces yo me preguntaba cómo con la tecnología que hay poder distribuir incluso los canales para que hayan más radios en regiones. ¿Quién decide esta cuestión? ¿Quién decide que todos los canales de radio se le venden a tal o cual grupo económico? Bueno, igual, claro, el espectro radiofónico, digamos, porque la Archi también tenía una campaña en contra de la Convención Constitucional, pues no sé si lo cachaste, y era justamente porque lo que pasa es que el espectro radiofónico es de todos y todas. Entonces, es el Estado el que entrega las concesiones del espectro radiofónico. Entonces, claro, es súper complejo que finalmente estemos como con estas radios, porque yo me pregunto lo mismo, ¿por qué no entregarle a más diversidad de pensamiento, sobre todo hacia el sur? Uno va bajando hacia el sur y como que todas las radios son evangélicas, de rancheras, de ultraderecha, el mundo rural como que se hace presente y es muy extremo, digamos, hacia la derecha. Es súper complejo y yo encuentro que por eso el Estado debería preocuparse de que existiera mayor pluralidad finalmente, ¿no? O sea, hubo un tiempo que existía una radio del Estado. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que el Estado tenía una radio, el Estado tenía un periódico, el Estado tenía un canal de televisión? En el tiempo cuando se creó TVN no tenía las características de mercado que tiene ahora. Claro, el Estado regula, pero el Estado te entrega las concesiones, pero finalmente es el mercado el que regula. Porque, por ejemplo, claro, hablando de radio, de la importancia que tiene el feminismo ahora, que tenemos un gobierno que se autodefine como gobierno feminista. Bueno, en Chile existió la experiencia de la primera radio feminista de América Latina y del mundo. No había una radio hecha solamente por mujeres, con voces de mujeres, y que además confluyera en esa radio, en el 130 del dial AM, Radio Tierra, confluyeran tantas voces de trabajadores, incluso los homosexuales. Tuvimos nuestro primer programa ahí en Radio Tierra, Triángulo Abierto, y resulta que esa radio finalmente fue vendida
a una secta evangélica, y ahora el dial del 130 AM es una radio evangélica. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió eso, ¿no? De un movimiento tan poderoso, tan fuerte, tan importante, y tan protagónico de lo que ha sido también el devenir de Chile, finalmente tenga que verse obligado a entregar un espacio comunicacional a ideas que no son precisamente feministas? Entonces, la responsabilidad ahí no es, por supuesto, ni de la Morá, ni las compañeras que hicieron ese proyecto, sino que finalmente fue el mercado el que las deslizó, las desplazó, las expulsó de los medios de comunicación, porque no tenían el suficiente dinero para mantener sus medios de comunicación. ¿Y dónde está el Estado, entonces? Que sí Claro, tiene ahí es responsabilidad donde de está hacer de que todo, esos porque no medios podéis dejar funcionen. todo en manos del mercado. Es como que dejáis la salud, la educación en manos del mercado, se mete el lucro y no hay una responsabilidad social. Entonces, lo mismo pasa con los medios de comunicación. Y nosotros estamos siempre ahí, ahora estamos tratando de armar una asociación de medios digitales, porque si no estáis siempre como al 3 y al 4, tratando de llegar a fin de mes, no quedar tan endeudados. Conozco gente que ha tenido que vender autos para poder seguir manteniendo su medio de comunicación. O sea, nosotros tuvimos una fortuna que nos unimos 4 personas en un momento particular, que pudimos darnos este lujo, diría yo, de armar un medio de comunicación sin quedar tan endeudados. Nos conocimos en el momento preciso y logramos armar un sistema de negocios que nos permite mantenernos en el tiempo. Pero también, en gran parte, gracias a que como nacimos en el estallido, y creo que como nunca la opinión pública tuvo conciencia de lo importante que son los medios de comunicación para una democracia sana, digamos, en gran parte nosotros nos auspiciamos gracias a la comunidad de los que sobran. O sea, nuestros grandes financistas son personas que ponen desde lucas hasta 10 lucas, 20 lucas, 50 lucas. Hay personas que nos van a depositar al banco. Así, una señora que dice, no, que yo no tengo cuenta corriente para darle todos los meses por tarjeta, ¿cachai? Que es un sistema que nosotros tenemos, que una empresa que se lleva un porcentaje y te ayuda con esto, y lo usan varios medios de comunicación, es específico para medios de comunicación. Pero hay señoras que van al banco y tienen esa conciencia social de que es tan importante que existan medios independientes, que van y te depositan, lo cual también es súper romántico. Pero tampoco debería ser así tan bien, ¿no? Si uno lo piensa, no debería haber posibilidad de hacerlo de otra manera. Pero yo les pregunto, porque pienso a veces que medios de comunicación, uno dice, ya, el mercado termina dejando inexistentes ciertos medios, y uno imaginaría entonces que esos medios que reciben más plata tienen más audiencia porque la gente los elige, porque los escucha y los ve más. Pero cuando uno ve los puntos de rating de Canal 13, por ejemplo, si yo veo los podcasts más escuchados y veo los de esas radios que son las más, que tienen más financiamiento, Canal 13, podcast, ellos no son los que tienen más audiencia, y sin embargo el mercado, pero no por efecto del rating o de la preferencia del público, sino porque parece que los discursos les importan a ellos, que ese medio se mantenga, aunque no tenga la audiencia, el mercado va y pone la plata en esos medios que no es real que tengan más rating. Obviamente TVN tiene más rating porque lo ven en todo Chile, y hay lugares donde solamente te llega la señal de TVN, se entiende, pero si tú ves cuánta gente ve los programas de TVN, vamos a ver que muchos de ellos tienen muy poca audiencia. Entonces, me parece que el mercado está dispuesto a poner plata donde no te va a ver nadie, y no va a poner plata en otros medios, porque si lo vemos, por ejemplo, en el mundo de los podcasts, donde yo estoy, los programas más escuchados, muchos de ellos no tienen el auspicio de las empresas, y no son para nada los de los grandes medios de la radio grande, que sí tienen el financiamiento. Y pensaba que el caso de los que sobran tenían una audiencia más o menos porque ya venían de unos medios y cada uno tenía un capital por toda su trayectoria. ¿Cómo lo hacen en términos de poder generar audiencia? Porque una cosa es que nosotros logremos transmitir que cada día, no en muy buenas condiciones, se puede lograr con pocos recursos de una forma así como ahora, ¿cierto? Que se nos cae todo, no es muy buena la calidad, pero algo se puede hacer. Pero otra cosa tiene que ver con generar la audiencia.
generar, llegar a un público que te siga escuchando. Eso, ¿cómo ustedes lo han, y cómo lo han experienciado ustedes? Víctor Hugo, desde su activismo que lleva tantos años, y tú, Ale, que también tuviste tu experiencia en televisión abierta, que me imagino que eso ayudó. De todas maneras. Dale, ¿quieres partir tú, Víctor Hugo? Sí, no, es decir que en el fondo, claro, es que lo que pasa es que los dueños de los medios también son los dueños de la plata, po. O sea, los dueños de los medios también son los dueños del supermercado, y también son los dueños de la farmacia, y también son los dueños del negocio, del gran negocio del retail. Entonces son las mismas familias que hacen circular el dinero en sus propios medios de comunicación, porque si tú estudias, los holding, por ejemplo, de las radios, o son medios extranjeros, o son holding que le pertenecen a dueños, a empresarios muy importantes, ¿no? Hace muy poco, este gran empresario, ¿no?, que actúa como político, casi como ministro, estaba muy interesado en comprar La Red, por ejemplo. ¿Cómo que se llama este caballero? Sutil. Claro, Sutil. Sutil, que no tiene nada de sutil. El señor Sutil quería comprar La Red no porque le interese los de la Red ni mantener la línea editorial de La Red, que por supuesto que la habría cambiado, sino que porque ellos necesitan dar vuelta el dinero y necesitan auspiciar también sus propios negocios. Por eso que estos medios que tienen poca audiencia hacen devolver el dinero a los empresarios, y además le otorgan prestigio, porque el prestigio también de clase, ¿no?, de aparecer en una entrevista en Canal 13 o de aparecer en el Mega, que también es de una gran empresa, de familias ricas. Por más que aparezca ahí un periodista gay haciéndose el choro, el democrático y el rebelde, incluso diciendo que él va a votar por Artés, pero eso da lo mismo, porque eso es pura parafernalia, porque al final quien maneja los contenidos y quien le paga a ese animador son las empresas de este empresario. Lo mismo que pasa con Julio César Rodríguez, ¿no?, que aparece como casi ya como el redentor de los pobres, de las familias más sencillas, al que le entrega el micrófono, al desvalido, al que no tiene voz. Bueno, pero el que no tiene voz tiene que pasar por él, que recibe un suculento cheque todos los meses y que es pagado por la empresa privada que él mismo auspicia en su programa de televisión Buena Onda, que escucha a la gente. Entonces nos venden a nosotros la pomada de que nos escucha la televisión, de que nos escuchan los matinales televisivos, y finalmente nos escuchan para vender sus productos, para vender sus negocios, que son los dueños también del mismo medio, y son los dueños también, no de todo el aparato productivo del país. Por eso también, inamovible de comunicación de ellos. Sí, po. Es muy real lo que dice Víctor Hugo, es muy real, y lo que estaba diciendo tú también. O sea, ¿por qué no auspician? Porque sí les importa el discurso, les importa seguir reproduciendo su propio discurso. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros para tener audiencia? Trabajamos en igual. Es como, de verdad que es harta pega. O sea, nosotros pensamos mucho el programa, y lo pensamos, y eso es interesante, lo pensamos en muchos aspectos, digamos. Por un lado está el tema del contenido, ¿no es cierto? Pero también está la puesta en escena del programa. Tenemos un equipo súper joven a los cuales le hacemos talleres si es necesario. Creo que el trabajo es fecundo. Tú no te podés quedar solo en que tu nombre es conocido, como al principio, ¿no? La primera vez que nos vio mucha gente, claro, fue porque estábamos con Jürgensen, con Daniel, y había una necesidad de canalizar las emociones del estallido, creo yo. Y eso provocó que mucha gente nos viera. Ahora, ¿cómo mantener eso? Pucha, claro que es difícil, es súper difícil, y hay que pensar mucho, y hay que estar siempre pensando en cómo sorprender a las audiencias, porque no es fácil. Y yo creo que ahí el hecho, por ejemplo, de que yo haya estado en farándula tantos años, igual me ayuda, ¿cachai? Porque tengo como un sentido de la espectacularidad. Sí. Y también un sentido de cómo el programa, que dura 2 horas, puede llegar a niveles de profundidad en ocasiones, de emoción, y va pasando por emociones también. O sea, el viernes no es igual que el lunes,
el lunes tú querés canalizar todo lo que pasó el fin de semana, sobre todo cuando hay fines de semana donde hay paros, donde te encontráis con cosas de ese estilo, o hubo represión, por ejemplo, el fin de semana. Ahí, entonces, el lunes es fuerte, hay que canalizarlo. Pero el viernes tú ya estás como con un ánimo más de chacoteo, te reí un poquito más de la desgracia, ¿no? Es como ir pasando por esas emociones, yo creo que es súper importante, y siempre también estar tratando de sorprender a la audiencia. A mí, lo que me llamaba mucho la atención de cuando estaba en televisión abierta era cómo se subestimaba al auditor, auditora, digamos. Eh, Porque las radios, si bien es real lo que dice Víctor Hugo, que son todas de conglomerado, te dejan un poquito más de libertad todavía. Pero el rating online es muy desagradable. Entonces no te deja libertad y subestiman siempre, como que el que te está viendo, no, es que usted hace esto para la señora Juanita, ¿me entendí? Es como dice Víctor Hugo, como que, no, pero, ay, pongamos a Julio César como un winner, ¿cachai? Como que, y hacen un programa que está hecho a su medida, para que el loco quede como un superhéroe, ¿cachai? No importa que la pobre Montserrat siempre quede como hueona, ¿no es cierto? Da lo mismo. Siempre que quede como la mala de la película. Exacto, ¿cachai? Da exactamente igual, porque para eso la tienen a la pobre, ¿cachai? Al final, no tan pobre tampoco, pero bueno, ¿cachai? Pero eso es como que hay una subestimación del que está al otro lado que es muy fuerte, y eso yo creo que es lo que la gente no encuentra en los medios que no son, que no pertenecen al establishment, al statu quo. Lo que encuentran y lo que les gusta, creo yo, es que se sienten parte de una conversación que es inteligente y que nadie está diciéndote por la oreja, que era lo que me pasaba a mí, oye, pero no hables de eso, que la gente no va a entender. ¿Ah? No digas, o sea, a Villotto a él le dijeron, no digas tanto homosexual. Y a mí también siempre me hueveaban, que era, no digas tanto feminismo, no hables tanto de feminismo. ¿Por qué los mapuches? Si los mapuches no le interesan a nadie, ¿cachai? No, como que es súper loco, porque, bueno, no es tan loco en realidad. Es como, ¿por qué pasa eso? Porque es ese mismo discurso que está diciendo Víctor Hugo que ellos quieren reproducir y quieren convencer a la gente de algo, armando como una apariencia de la opinión pública. Y por eso ponen las lucas ahí. Por eso el señor Luxich tiene un canal. Él no va a ganar ni un peso teniendo Canal 13. Va a perder plata lo más seguro todos los meses, ¿cachai? Pero, pero él tiene influencia en la opinión pública. Claro. Bueno, él no va a ganar en el canal, pero va a ganar por otros lados, porque efectivamente Además, la televisión en este país tiene un poder que por supuesto a todos nos seduce. Cuando nosotros queremos entregar un mensaje político, multiplicador, si está la televisión, bueno, mucho mejor, y uno sabe, por lo menos, yo entiendo que uno siempre cae como infiltrado en la tele cuando te invitan a alguna entrevista. A mí en vivo generalmente no me invitan, porque la única veces digo lo que tengo que decir, entonces sáquenlo, y bueno, entonces hay un control de la televisión, no solamente de los poderosos de derecha. Acordémonos que la misma ministra del Interior, después del incidente en Temucuicui, ¿no? Que se acuerdan que ellos anunciaron un manual sí, de conducta, un manual para los medios de comunicación, dijo muy claro, especialmente para los mensajes de la televisión. Muy interesados están en el gobierno de Chile, no de controlar a las radios, les da lo mismo realmente a las radios, les da, creo yo, un poco lo mismo también los medios digitales. A ellos les interesa controlar al poder, sea de izquierda o de derecha, les interesa controlar los grandes medios. Por eso que ponen lucas en los grandes medios, porque el único poder también de manejar la agenda en esos grandes medios, por eso que los ministros y todas las autoridades están felices de que los entrevisten los grandes medios, porque de ese modo también pueden ir controlando, pero no les interesan estos pequeños grandes pero es súper medios, huevón. que son los que ganan audiencia, los que también van generando discursos, los que van generando también una unión, porque tú te das cuenta que hay mucha gente que piensa igual que tú, pero no lo sabías hasta que escuchaste, viste La Voz de los que Sobran, escuchaste Radio Universidad de Chile, que efectivamente tienen mucha audiencia, los podcasts que hacen ustedes, y juntamos toda esa audiencia, mucha que somos mayoría, pero bueno, Sí, esa mayoría todavía no tiene el poder que necesitamos. claro, pero es súper ridículo lo que hacen, porque al final como que terminan yendo al ritmo de otros, porque esos otros, aunque
tú les des la entrevista, lo informan como ellos quieren que se informe, ¿cachai? Es absurdo. Claro, claro. Yo les quería preguntar, estamos viviendo en este 2022, seguramente no hubiéramos tenido un gobierno de Boric sin una revuelta o estallido social, si es que no se hubiera desplazado bastante el eje al cual nos tienen acostumbrados. ¿Cómo evalúan ustedes el rol de los medios tradicionales de comunicación en el estallido? ¿Y cuál es la información que tienen ustedes también respecto de aquello que circuló? De hecho, si no me equivoco, por ahí también apareció publicado en la página de La Voz de los que Sobran, esta intervención que realizó el gobierno de Piñera en los medios de comunicación, para bajarle un poco el perfil, entre otras cosas, a todo lo que venía sucediendo con la crisis social. Es muy real eso, o sea, eso pasó. Eso fue, efectivamente, nosotros lo publicamos cuando llamaron a todos los directores de los medios como para ordenarlos, ¿verdad? Y que no se siguiera hablando de manera favorable de los movimientos sociales. Eso sucedió y que no se mostraran tampoco tanto las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Yo creo que fue nefasto por un lado, pero por otro lado no pudieron lograr nada porque la gente estaba en la calle. O sea, el que quería manifestarse estaba en la calle. Entonces la información que veían, yo creo que lo que sucedió fue que como que se sacaron ciertas caretas. Y de hecho, mientras yo estuve en los medios tradicionales, nunca fue tan descarado como fue en esa época, con compañeros y compañeras periodistas que salieron despedidos, ¿verdad? Que los sacaron porque estaban informando la verdad, y se lo decían, cara de palo. O sea, ya ni siquiera, porque cuando yo estaba, era como, ya, pero es que baja el rating, ¿me entendís? Como que te inventaban una chiva para que tú no pudieras informar o hablar de lo que querías hablar. Nunca me voy a olvidar cuando conté lo de Nicole Saavedra al aire, y como que no me pudieron frenar, porque básicamente, bueno, pero ahí estábamos todos más confabulados ya, y me acuerdo que todos, wow, está ahí en 4 y no tenemos ni un apoyo, no tenemos nada, sigue contando la historia. Me acuerdo que 4 para la red es bueno, ¿cachai? Entonces era como, sigue, sigue, sigue. Pero cuando yo estaba ahí, por lo menos como que te trataban de engrupir. Después durante el estallido social, no hubo siquiera ese cuidado. O sea, ya era como, en serio, como que tienes que dejar de informar sobre esto y se acabó. Y si no quieres hacerlo, te vas. Así de sencillo. Fue muy nefasto lo que empezó a pasar ahí. Pero sí me parece positivo por el lado de que efectivamente como que se sacaron una careta que existía, ¿no? Que como que estas son estas personas, sí tienen una ideología y sí la están defendiendo. Y ahí, bueno, los dueños de los canales, que son al final, fueron los directores de los canales los que se juntaron con Piñera, pero que son quienes le responden directamente a los dueños. Entonces, es como si hubiese llegado el dueño del canal, al final son los amigos de Piñera, todos, porque lo que estaba diciendo, mira, Mega es de la familia Solari, de Falabella, que tienen Falabella, Colmena, ¿cachai? Entonces, cuando uno se pregunta hoy por qué aquí defienden la ISAPRE y las AFP, bueno, es lógico, porque son dueños de todas esas mismas cosas. Entonces, Mega es de los Solari, Canal 13 de Luxich, Chilevisión es un holding gringo, que ahora es Viacom, ¿no es cierto? Está también CNN, que pertenece al grupo Turner. La red pertenece a un empresario mexicano que se llama Ángel González, que tiene Alba Visión. Y TVN, pues, ahí está, ¿no? Creo que los dije todos. Todos pertenecen a empresarios. Y todos pertenecen a empresarios que tienen una ideología y eso les importa. Dejar establecido, ¿no? Claro, y empresarios que tienen otro negocio. Claro, que en otros países no puede, ojo. Los medios de comunicación no pueden tener como monopolio horizontal que se le llama, ¿no? Que es diferente al otro monopolio. Claro. No es que sea un monopolio de una persona, sino que tú no podés tener un holding que tenga tantas
Conflicto de diversas. interés, le podríamos Claro, porque al decir. final, ¿cómo va a informar, no sé, Canal 13 de un problema minero de una minera que es de Luxich? No lo va a hacer, pues nunca. O de las forestales. ¿Cuándo van a hablar bien del conflicto del Estado chileno con el Gualmapu? Si ellos son todos dueños de forestales, ¿cachai? Que están o son sus amigos. Exacto. La familia Mate, Bueno, Angelini, que el aquí mismo esa Luxich. fuerza social, el haberse saltado la censura de los medios de comunicación. Y de hecho hay toda una disputa porque fueron, como es una revuelta popular, una revuelta social, fueron los medios de comunicación que le llamaron estallido, po. Estallido, ¿no? Dando a entender de que esto es algo que estalla pero que se apaga, algo que se va a apagar, por eso que le llaman el estallido. Pero el nombre real, como lo entendía la gente de la calle, lo que estábamos ahí, lo entendíamos como una revuelta que no solamente eran de los 30 pesos, ese famoso y hermoso eslogan, no son 30 pesos, sino que son 30 años, porque efectivamente no era solo en contra del autoritarismo, el neoliberalismo del gobierno de Piñera, sino que era en contra de toda la concertación, efectivamente. Yo me acuerdo que las primeras veces que salíamos a la calle era súper emocionante cuando se cortaba la Alameda, ahí los pacos no intervenían en un primer minuto. Entonces ahí uno sentía, ¿no?, la vigencia del discurso de Salvador Allende, cuando decía, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre, bueno, machista a la época Allende, pero pongámosle el hombre, la mujer, el homosexual, el cola, la travesti, todo, ¿no?, abriendo las grandes alamedas. De hecho, yo mismo iba a esas marchas con una fotito de Allende con plumitas rojas, ¿no?, para demostrar que efectivamente ese discurso era tan vigente, y después ya de casi 50 años del golpe militar, finalmente se estaban abriendo esas grandes alamedas, y se estaban abriendo también en la desconfianza de las personas, del ciudadano, del pueblo, la desconfianza a los mensajes de los medios de comunicación. Entonces, por más que pusieran imágenes, ¿no?, de gente entrando a los supermercados, ¿no?, sacando productos, recuperando más bien productos, ¿no?, del mercado y de los grandes empresarios, finalmente la gente armaba su propia lectura de los hechos, porque además tenía cómo contrastar medios. Por eso que fue importante que en toda esta época nacieran plataformas como La Voz de los que sobran, y se mantuvieran también, se fortalecieran otras, como Radio Villa Francia, Opal, una cantidad impresionante de medios de comunicación alternativos, que le llamamos alternativos, ¿no?, autónomos, que son medios que realmente relatan en vivo y en directo muchas veces lo que nos está ocurriendo. Nosotros nos enteramos, gracias a Dios, por las redes sociales en este tiempo que se ha vilipendiado tanto a Twitter, a Instagram, sobre todo Twitter, pero ha sido muy útil también para comunicarnos directamente, desgraciadamente. También es una plataforma que te aniquila, la misma Alejandra Valle, tú lo viviste cuando en la televisión comentaste, ¿no?, el desfalco, la violencia de Carabineros, algo que ahora está tan no consensuado, que efectivamente los pacos sí son asesinos, sí son ladrones, y tú lo dijiste, y en esa época casi te llevan al banquillo, más bien que casi, te llevaron al banquillo de los acusados, tuviste que cerrar tu cuenta de Twitter porque la agresión de los que circulaban en ese minuto fue tan grande que no te dejaban vivir ni respirar. Entonces, claro, son momentos difíciles, pero uno tiene que reconocer el valor también que tienen las redes sociales ahora, ¿no? A través de las redes interactuamos y a través de las redes también podemos decir y escuchar lo que el poder, lo que el sistema no quiere. Tanto así que el mismo poder ahora usa las redes sociales, a través de los bots, a través de mecanismos también para interferir y también para incidir en la política pública. Y no, yo no Que quisiera, vivan las redes. no quisiera que se nos vaya el tiempo sin preguntar cómo has hecho, sobre todo Alejandra, en La Voz de los que sobran, porque creo que es complejo, como decía, durante el estallido ser como una expresión del sentimiento que andaba en el aire y poder canalizar esas emociones de lo que estaba sucediendo. Pero ya ahora no estamos en esa situación, sino que pasaron a ser un medio de comunicación donde está gobernando la coalición que apoyaron políticamente. Entonces, ¿cómo se enfrentan ustedes con la situación de informar
pero siendo parte, yo le digo que son los oficialistas ahora, que ahora tenemos nuevos medios oficialistas porque igual son medios que eran, digamos, de oposición frente a Piñera, pero ahora están a favor del gobierno nuevo. Entonces, ¿cómo mantener una cierta mirada crítica o no se puede? Porque también hay que reconocer, o al menos esa es mi percepción, que los arbolitos no admiten demasiada crítica. Entonces, igual siendo un medio de comunicación, no se puede estar ocultando, haciendo la misma operación, digamos, ahora, de callar frente a los errores o frente a las violencias de Estado. Como que ahora... Me encanta tu pregunta. ¿Por qué la gente se la hacía? Como que nos veían como que íbamos a terminar así siendo como parte del gobierno, ¿cachai? Y la verdad es que yo creo que sí se puede mantener una mirada crítica y no ser condescendiente. Yo ya a esta altura, como que lo de los arbolitos, como que me lo tomo así, de verdad que como que al principio me daba mucha rabia, voy a decir la verdad. Era como, pero ¿cómo no son incapaces de entender una crítica que viene, no toda la crítica viene como del odio, ¿no? O como de que tú quieras que al otro le vaya mal. Muchas veces las críticas tienen que ver con intentar hacer ver al otro que se está equivocando, porque por algo, no sé, a mí, por lo menos ahora yo, además que estoy en la política como contingente, porque soy concejala, como que cada vez entiendo mejor aquello, ¿cachai? Y cuesta mucho, como que en la política, como que los políticos son súper poco autocríticos, como que si tú le decías a alguien que se equivocó en algo, que no lo está haciendo bien, te toman al tiro como, mi enemigo me quiere quitar el trabajo, más o menos, así como, y no, y yo creo que nosotros nos vamos a mantener ahí. Yo sí, por ejemplo, me han criticado los arbolitos harto, porque critiqué a Isquia, por ejemplo. Porque cuando le dio como su apoyo a los pacos para el Día del Joven Combatiente. Y yo puse un comentario por Twitter y fue así como, oye, pero es que espérate, es que llevan boca, es que déjenlo escribir. Y fue como, loco, pero es que ojo con lo que está haciendo comunicacionalmente, no se entendió. O sea, si tú querías podías decir exactamente lo mismo, pero de una mejor forma. Y sin agredir y violentar y revictimizar a nadie, que yo siento que es lo que pasó un poco con ese comentario. Porque en el Día del Joven Combatiente, ¿cachai? O sea, cuando hay personas que perdieron a sus seres queridos, que se murieron, ¿cachai? O sea, estamos hablando de una cuestión súper heavy y que lo mataron los pacos, ¿cachai? ¿De qué estamos hablando? Entonces es como, pero no, claro, ahí el arbolito aparece y te dice, pero ¿cómo haces esa crítica? Me la banco ya. Me da exactamente lo mismo y creo que cada vez más la gente está entendiendo que esas críticas tienen que estar presentes. Pero no voy a criticar todo porque sí tampoco. O sea, por ejemplo, cuando aparecieron esas 21 medidas para ayudar a las personas, yo encontré que había algunas que eran valiosas. Había harto, por ejemplo, sobre el cuidado, que es una de las demandas del mundo feminista, ¿cachai? Para ayudar a las personas. A veces también hay que aclarar algunas cosas que, por ejemplo, que te den más tiempo ayudándote a cuidar, implica también tener un poquito más de lucas para el bolsillo, ¿cachai? Yo creo que todo tiene que las críticas tienen que tener fondo y peso, por supuesto, no es estar criticando cualquier cosa, pero nosotros no nos sentimos parte del oficialismo para nada. Ya. De hecho, yo no sé, a lo mejor estoy usando mal la palabra, pero yo lo entiendo porque veo que TVN sigue todo igual. Es que es impresionante. Y los medios críticos, entonces ahora siento que existen los medios de derecha y los que apoyan al Boric. Entonces, y nosotros estamos en otro lado. Pero nosotros tenemos como de todo, como que, por ejemplo, hay veces que los criticamos. A mí me parece, por ejemplo, que lo que están haciendo con el Gualmapu está pésimo también. O sea, no podéis decir que queréis tener un diálogo con los grupos mapuche y después sacar a los milicos otra vez a la calle, pues de qué estamos hablando, ¿cachai? No sé, y yo eso no voy a dejar de pensarlo y no voy a dejar de decirlo tampoco. Creo que es lo que la gente busca en la voz de los que sobran y no podemos fallarle a nuestra audiencia.
Y eso es más importante que quedar bien con los arbolitos. Sí, yo también creo que ha sido difícil para los medios alternativos encontrar su propio lugar después de la asunción de este gobierno, porque primero gran parte de la audiencia de los medios alternativos son personas que votaron por Boric, son personas que confiaron en su gobierno y también muchos trabajadores, personas cercanas a esos medios se sienten cercanas también al programa de gobierno, no así en cómo se está llevando a cabo este programa. Entonces, al principio, cuando asumió el gobierno, la verdad es que era bien deable, porque bueno, yo desde un principio me he declarado opositor al gobierno de Gabriel Boric. Yo no voté por Gabriel Boric, ni por supuesto volvería a votar porque no lo hice. Llegué hasta Eduardo Artés y hasta ahí llegó mi participación, ¿no?, con las candidaturas presidenciales. Yo no fui a votar. No fui a votar, me resistí a todo el miedo ese que ganaba la derecha, que si no votábamos por Boric iba a ganar la derecha y se iba a instalar el fascismo en Chile, cuando el fascismo está instalado en este país del mismo día desde antes que asumiera Salvador Allende, ya Estados Unidos ya estaba aplicando políticas fascistas en contra de los gobiernos democráticos. Entonces no me creí ese cuento y como no me lo creí, y bueno, ganó Boric, bienvenido que haya ganado y que no haya ganado el fascista de Kast, pero vemos ahora que poco ha cambiado, ¿no? No sabemos si efectivamente iba a ser tan terrible el gobierno de Kast, porque el gobierno de Boric, a mi parecer, ha sido también bien fascista en algunos aspectos, sobre todo en la represión a los jóvenes estudiantes, que ha sido lo más doloroso que hemos visto estos últimos días, ¿no? ¿Cómo es posible que un gobierno que llegó por la fuerza del movimiento estudiantil use las mismas armas, ¿no?, que han usado en contra de los estudiantes para reprimirlo? Las mismas armas que están usando ahora en contra de Hualmapu, en contra de la lucha mapuche. Ahora están estudiando un nuevo proyecto, un nuevo pacto de unidad nacional, un pacto por la paz para que autorice a los militares vigilar las carreteras sin ninguna supervisión del Parlamento. Entonces me parece que este gobierno tiene harto fascista también, porque su alianza no ha sido necesariamente con el PSE, desgraciadamente. Claro, lo que uno pensó, lo que uno sintió, nunca pensé que iba a ser tan luego, efectivamente, pensé que se iba a demorar un poco, que iba a existir esta famosa luna de miel, como le llaman, pero es que aquí no hubo luna de miel, pues. O sea, el segundo o tercer día de Boric, ¿no?, después de toda la parafernalia, todo el simbolismo de la llegada a la moneda, que fue muy bonito, después de eso nos dimos cuenta que estábamos en presencia de un gobierno neoliberal y con el mismo estilo de los otros gobiernos. Entonces, creo que para los medios de comunicación alternativos ha sido muy difícil tener que desprenderse también de esa ilusión, de esa magia, de ese compromiso también, porque muchos de ellos apostaron por este gobierno, hicieron campañas, publicaron artículos, levantaron también, fueron parte de esta teoría, ¿no?, de la llegada del fascismo en Chile, un fascismo que nos iba a exterminar a todos, sobre todo a los homosexuales, lesbianas y trans, nos iban a hacer desaparecer a todos. Pero resulta que, bueno, siguen golpeando homosexuales, siguen golpeando travestis, eso no ha cambiado, ¿no? Por más que la supuesta primera dama reciba a las chicas trans en la moneda, las políticas públicas de la diversidad no han cambiado mucho, no sé, le pregunto yo a nuestra querida amiga, ¿no?, que conduce, que dirige aquí este programa, ¿cuánto ha cambiado las políticas públicas, la diversidad? Entonces los medios alternativos, con esto cierro esta intervención, efectivamente tienen que hacer una reevaluación de cuáles son sus compromisos, de cuáles son sus... Yo sé que algunos, y no lo digo por la voz de los que sobran, porque me consta el carácter independiente y autónomo de quienes dan la cara, y particularmente nuestra querida amiga Francisca Quiroga, sino que de otros medios que sí están dispuestos, no que el gobierno los financie, y sí están pidiendo dinero para poder sustentarse. Porque una cosa es el avisaje estatal, independiente autónoma, que todos los medios requieren avisaje estatal, y lo otro, bueno, es vender tu mensaje, no transar tu mensaje por 3, 4 míseros pesos del Estado. Entonces hay un gran desafío de los medios alternativos, en buscar su camino, en buscar su identidad,
y, por supuesto, autofinanciarse. Víctor Hugo, Alejandra, bueno, con la SU de seguro tenemos muchas preguntas más por hacerle, sin embargo, también con ustedes dos fijamos un compromiso de inicio y también de término, y ya llegamos al fin, estamos al límite de la hora con ustedes, entonces en virtud de eso y en respeto del acuerdo, vamos ya a ir cerrando esta conversación, e insisto, se nos quedaron muchas preguntas, o sea, si pudiéramos repetir esta conversación en algún otro momento, lo agradeceríamos mucho. Entonces, dejarles ahora la palabra a ustedes para que puedan contarnos, pasar algún aviso, dar alguna reflexión final, aunque antes yo quiero hacer un breve paréntesis, y el paréntesis muy Barça, pero no puedo perder la oportunidad. ¿Tendrán ustedes el número de alguna Natalia Valdebenito, de alguna Chiqui Aguayo, algún contacto? Porque en este programa cada vez queremos conversar más como con esas chiquillas, pero nos cuesta llegar. Entonces, si ustedes tuvieran algún contacto, nosotros lo agradeceríamos. Eso. Cierro el No paréntesis. tengo, así que después me escriben por el WhatsApp y se los mando. Gracias. Ningún problema. Y me están pidiendo acá que mande un saludo a la Alianza Azul de la EDT. Así que aprovecho y le mando un saludo. ¿Qué es la EDT? La escuela de algo. Escuela de algo debe ser, claro. Cuéntenos de qué es, chiquillas. Ya. Un saludo a la Alianza Azul. Eso, y claro que sí, pues ningún problema. Les pasamos ahí unos contactos para que puedan también conversar con estas chiquillas. Me parece. No, agradecerles que hayan querido conversar con nosotros. Somos personas que igual tenemos algún tipo de acercamiento con la comunicación, entonces ahí de aprendices con todo esto. Y hay un grado de acercamiento. Alguna cosa. Tú eres una comunicadora innata. Ahora estoy en la tele, niña. La fama. Alguien me dijo, llegaste, me dijo alguien. Como si hubiera sido. Llegaste a la tele. Como si fuera ¿verdad que ahora eres comentarista de este canal? ¿Cómo se llama? Con la Moleto. Qué buena onda, Andrea Moleto. Sí, han sido muy buenas onda con invitarme, arriesgarse a tenerme ahí haciendo humor, que es un poco distinto a lo que suelo hacer. Claro. En mi podcast soy un poco más seria, pero ahí estoy para hacer comedia, entonces ahí intento enfrentar esto de estar ahí sin embarrarla, que igual siempre para mí es difícil. Es súper bueno el programa. Voy a contar una anécdota. A mí me invitaron a ese programa de la Andrea Moleto, Estado Nacional se llama, ¿no? O algo nacional. Cadena Nacional. ¿No? Y yo, claro, me resistí, Cadena Nacional, porque obvio que te iban a preguntar, ¿vas a votar por Boric? ¿Vas a votar por Boric? Bueno, yo sabía que no iba a votar por Boric, pero que en ese minuto no decirlo, porque si ya me estaban haciendo mierda por las redes sociales, imagínate que decir no voy a votar por Boric, inmediatamente te ponían el cartel de que eras parte de la campaña de Kast, ¿no? Fue terrible en ese minuto. Entonces, claro, ahí yo planteé, y algo que mantengo hasta el minuto, porque fue acertado, que nosotros, por lo menos de pensamiento libertario, más anarquistas, si lo quieren llamar así, íbamos a votar por el candidato que ofreciera y se comprometiera con la libertad de todos los presos políticos sin exclusión, incluyendo a esos que saquearon los supermercados, porque ellos dijeron que no lo iban a liberar. Bueno, y efectivamente Boric hasta el día de hoy no ha liberado a esos presos políticos, no están libres, y es más, no se va a discutir en el Parlamento, ese proyecto está detenido, y ahora con el famoso Acuerdo Nacional por la Paz y la no violencia, no va a haber acuerdo por la libertad de los presos políticos, porque esa es la moneda de cambio que pide la UDI para apoyar el gobierno de Boric, para apoyar este proyecto por la paz y la no violencia en Chile. Así es, triste pero real. Ay. ¿Para qué vamos a seguir? Pues sí. ¿Para qué le vamos a seguir haciendo el juego a la derecha, como diría?
Oye, chiquilla, muchas gracias por hacer el juego a la derecha, por haberme invitado junto con la Alejandra. Bueno, y felicitarla también públicamente, Alejandra, porque yo creo que es justo decirlo, la valentía que has tenido también, porque tú llegaste ahí a la alcaldía, como concejala, por tu trabajo, por el conocimiento, por tu compromiso en Ñuñoa, pero también porque ibas junto a un conglomerado político como independiente, pero en el pacto del Frente Amplio, y desgraciadamente no han habido situaciones muy lamentables que han involucrado a personas que nosotros conocemos y a cual hemos tenido una relación directa y de cariño, como Kiena Lorenzini, por ejemplo, y ahí tú has sido muy valiente para decir lo que se tiene que decir y también para enfrentar estas situaciones, ¿no?, de maltrato y de abuso de la cual se ha acusado y se ha verificado en el caso de la concejala Lorenzini. Entonces reconozco en ti la valentía, pese a ser, digamos, compañera de grupo parlamentario o de grupo político, has tenido la valentía también de marcar posición y de poner límites, no esos límites que quiere poner la ministra Siches. Tú ya lo pusiste mucho antes, con actitudes que no son parte ni de nada, digamos, ni de la vida social. Igual fue difícil, te voy a decir la verdad, no ha sido fácil, porque al final te bancáis tú ser como una paria, como si tú hubieses sido la que hizo algo malo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que también yo ya como que estuve muchos años ahí dándole parte de mi vida a los medios masivos y guardando una parte de quién era yo y no estoy dispuesta a hacerlo otra vez. Voy a cumplir 50 años, chao. Chao. Eh, Quiero ser yo misma y no quiero guardarme sobre todo ese tipo de cosas. ¿Ah? Igual ha sido heavy porque transformarse en eso implica que ahora entre nos, esto que nos salga de aquí de los cuatro, algunas personas que se Que nadie sienten se entere. agredidas por el poder ven en mí, digamos, una persona que se la puede jugar por ellas y ellos. Entonces, ha sido bien fuerte eso. He tenido que escuchar a hartos trabajadores, trabajadoras, funcionarios y funcionarias que a veces se sienten que no tienen todos los derechos que quisieran, ¿no es cierto? Que no los han tratado como quisieran. Es complejo eso, es bien difícil, pero yo espero que poco a poco logremos, que no se haya logrado todavía. Le voy a dar algunos meses más a las administraciones para que esto vaya cambiando poco a poco. Igual es difícil, nosotros llegamos también, piénsenlo, como a mitad de año. Entonces, todavía muchas de las personas que quedan a lo mejor no tienen la confianza de quién está a la cabeza de un municipio, ¿cachai? Es súper difícil trabajar así también. ¿Para qué andamos con cosas? No sabéis quién te va a tratar de hacer algo, porque pasa y viene. O sea, yo confieso que pensé que pasaba mucho menos, pero pasa que tú llegáis a trabajar algo y como que hay personas que están atornillando al revés. Yo pensé que eso era como medio mito, pero no, sí, pasa, y es mucho más de lo que uno cree. Y tú te preguntás, ¿y para qué esta gente trabaja entonces en la administración pública? Porque en realidad no debería importarles quién está gobernando. Como que están todo el rato pensando en la próxima elección. Es muy mediocre. Si eso pasa en la municipalidad, también debe pasar a nivel país. A nivel Pasa. país. Y pasa, de hecho. Y es lógico que no podéis cambiar a todos y no todos son iguales tampoco. Entonces es muy complejo. Hay algunos a los que le tenéis que dar la Claro. oportunidad y cumplen, y otros que no. Entonces ahí es donde se mezcla y queda embarrada. Pero bueno, pero vamos a seguir hasta el final con las convicciones adelante. Y eso es lo que importa al final. Antes en Ñuñoa también era una administración de derecha y todavía hay muchas prácticas 4 años. y funcionarios también, funcionarios que trabajan y conocieron esas prácticas, y además tienes que ahí compartir escenas y compartir decisiones también con concejales de derecha. Yo vi completo la sesión que discutieron con Kiena Lorenzini y efectivamente ahí uno escuchaba
relatos y escuchaba posiciones de derecha, pero también escuchaba posiciones de personas cercanas, ¿no? Del Partido Socialista, en el fondo que tú veías ahí, no tenían un compromiso realmente nítido, ni con el feminismo, ni con las causas de todas las mujeres. Entonces, claro, es difícil, como dice la Alejandra, pero quise aprovechar esta instancia para también reconocer esa valentía que tanto se necesita en los comunicadores y comunicadoras de nuestro país. Gracias, compañero. De nuevo, muchas gracias, Víctor Hugo, Ale. Espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra instancia. Gracias, chiquillas. Bueno, se muchas pasaron. gracias a ustedes Muchas por el gracias. café. Por WhatsApp. ¿Qué Un abrazo. café, Idi? Abrazo. Chao Voy a tomar tú, el té. ya te voy a ir a ver, ya te voy a ir a verte a algún show. El jueves tengo show, así que estás invitada, ¿Dónde? invitada Ale, en Canto Bar ¿Aquí en San Juan? Bilbao, el jueves a las 8, vayan, están invitados y Chulo. sí, vayan nomás. Era reír Este jueves a las 8. Es necesario reírse un ratito. Ya voy a ir un ratito. Están Ya. invitadas, todas invitadas. Chiquillas, que estén Ya. bien. Beso. Chao, muchas gracias. Chao. Uy, una gran conversación como con la... Uy, es que yo tenía que saludarla como Ale Valle, Ale. Me sentí tan provinciana, yo diciendo, Ale, es que yo te veía desde que estabas en las últimas noticias, cuando es que de verdad le llevaban el matinal, y ese matinal estaba la Carla Constant, y era evidente que a la Carla Constant no le gustaba que hablaran de farándula. Entonces yo me acuerdo que a ella y las Giles la tenía como referentes de esa tele, entonces de pronto tenerla aquí, en este humilde live, a mí, y ahora, mira, yo le decía a mi pareja de que a mí perder el celular es una cuestión, me da lo mismo, que el chip y la cosa me da lo mismo. Pero actualmente tengo un chip que vale oro. Tengo en mi lista a la Bessie Gallardo, tengo a la Ale Valle, y si Dios quiere, podríamos tener en ese chip a Natalia Valdebenito, Chiqui Aguayo. Ya no me puede dar lo mismo perder ese chip. Quemo No, mis naves por ese chip. oye, pero que empezamos como a subir en fama, ahí vamos Mira, Cada yo día te más. digo, creo que nosotros vamos a terminar yendo a buscar a Antonio Bodanovich, que se fue a Europa. ¿Tú creí? Sí. Sí, ya en otro nivel, Emanuel. Un día con ustedes, Emanuel, vamos a hablar de política y hablamos con él. Pero qué fama, pero estuvo el José Carlos, ¿no? Gente muy famosa realmente. Yo no sé que íbamos a llegar a este nivel. Nunca, no, yo tampoco. Cuando una amiga nos hizo el afiche, nos dijo, mira, les gustan los colores, este tono medio que pastel, rosa. Yo le dije, sí, pero sin mayor convicción, fue un sí, un programa más, un intento más. Y ahora veo los frutos. Gracias a Dios que gracias a Dios que mi mamá no me abortó y gracias a Dios que no existe el aborto retroactivo. Viva la vida. Pañuelito, no tengo el celeste, tengo el azul. Viva el amor, viva la vida. Así mismito. Oye, ¿sabéis qué? Me encantó lo que dijo la Ale Valle de la parte de la recaudación de plata y yo creo que tenemos que volver a empezar a pedir plata. Sí. Pero yo no sé cómo será la ley de donaciones, pero decirle a los auditores, oye, dona, pone una platita, y a lo mejor con esa platita a fin de año podemos hacer una comida. Iba a decir un asado, pero ya eso es como de viejo, de viejo. No, y ya tampoco, como que pega mucho el asado de verduras, como que la gente dice, no, a mí no me vengas con eso. Con la A mí si no me vengas con eso. Uno siempre tiene problemas, por ejemplo, si lo hacemos en una piscina. El tema de ponerse traje de baño, la lesbiana no se quiere poner traje de baño. Mira, las lesbianas siempre con lo suyo. Yo no he conocido gente más molesta que las lesbianas. Más Siempre complicado. con lo suyo. Tan complicado.
qué pasa que si me ponía si la fiesta de fin de año que vamos a hacer con las donaciones de todo nuestro público, eh, me hacen, no sé, por el almuerzo en la piscina y después te dicen tiene que esperar 1 hora para meterse al agua y tú tenés que sacarte la ropa y ponerte ese enterito, ese ballenero, que a mí me queda como un ballenero el traje de baño entero, y si no me pongo el entero tengo que poner bikini, entonces es absurdo, es un mal momento, pero quizás No, si la gente nos donara y seguimos la senda de Ale Valle, la gente sustentando este medio. yo creo que debemos tener un medio, sí, un medio o como para tenerlo, como porque un día te aburrí, claro, ahí, para tenerlo ahí, Un medio para juntar los medios. y para tenerlo ahí, así como por sí, un día me despierto con ganas de tener un medio y ya tengo el medio. Oye, y Como un para- medio, los de posta, ¿qué dijeron un día? Tengamos medio y listo, pues esta posta. Nosotros podemos hacer uno más, otro medio más. No, y ahora pidiéndole colaboración en columna a Ale Valle, a Natalia Valdebenitos, a Chiqui Aguayos, a Víctor Hugo Robles, Pura a José fama, ¿no? Carlos. No, ¿Quiénes son los del mostrador al lado de este imperio que vamos a leer? no, por favor, mi Comacari no sabe. ¿Qué? Oye, a Después, propósito de... a- yo tengo que mandar un saludo, tengo que mandar un saludo a Charmander de parte de... Ay, no, ya no sé quién era. Y tengo que dejar a mi marido, dice ahí, por no sé qué otra persona. Tenía que decir esas dos cosas. Y lo otro es que, a propósito de Mirko Macari, ¿cuál es tu nefasto de la semana? a propósito de nefasto. Oye, a propósito de nefasto, yo pensé mucho, ¿ah? Y yo estoy tan despolitizada esta semana, pero pensé que mi nefasto vuelven a ser. eh, Mira, había pensado en los camioneros, porque son históricos nefastos, pero después pensé que la ministra Isquia dijo: todo tiene un límite, muchas Todo. gracias. Y se fue. Y eso nomás dijo. Y quedé, ¿sabes qué? Y quedé como, ¿y cuál será el límite de esta? ¿Cuál será el límite? Yo pienso que ese límite es el nefasto de la semana, porque sin duda está traspasado. Yo no sé cuál es el límite. Tengo muchas dudas cuál es su límite. Pero de que está transgredido, está transgredido. Y encuentro que ese límite habría que explicitarlo, fijarlo y declararlo el nefasto de la semana, porque estoy dudando cuál es el límite de esta señora. Y me parece importante aclararlo. Mi nefasto de la semana es la clase social, porque yo recuerdo el año pasado una de las personas entrevistadas, una persona homosexual, que entrevistamos el año pasado, algo muy raro, porque en este programa, ¿cómo vamos a entrevistar gente así? No, Y el que era militante del Partido Comunista. Y recuerdo que con él pelamos mucho acerca de esta especie de carencia, no solo en el discurso, sino que también en la práctica, sobre todo en la práctica, de esta lectura de clase social del mundo por parte en general de las organizaciones del Frente Amplio, sobre todo como de las cúpulas. Sin embargo, yo estaba pensando ahora que, tomando ese elemento, que hay una conciencia de clase social en el sentido que es desde el poder, como con esto sí me voy y a esto les mando a pegar con la luma. Como que es tan clara, es diáfana esa lectura, que tú mandas a reprimir, a intentar montar montajes, a avalar esos montajes, como que se queme una micro de pronto, como si ya alguien no supiera que, bueno, en la micro 25.000, del intento 25.000 por criminalizar las protestas estudiantiles, entonces se va con ellas, con Paco, guanacos,
lacrimógenas varias. Luego tienes a la alcaldesa que habla de educación no sexista, como que ponen dividen la pantalla, entonces están apaleando a los cabros en un lado y en el otro, la educación no sexista, que es muy importante, lo sabemos, nos consta, pero también están pasando otras cosas. Y tienes esta necesidad de mandar a tu ministro a dialogar con estas personas organizadas por los no más TAC. Tienes mucho interés porque establecer un diálogo diáfano con los empresarios, pero no te tiembla la mano en mandar a reprimir a los trabajadores de ENAP en la sucursal del sur que están simplemente renegociando mejores condiciones laborales, que además son trabajadores subcontratados. O sea, tampoco es que siquiera son trabajadores de planta. Ya de por sí eso te da un nivel de precarización que no es menor. Entonces, la empresa se determina que va a dejar de abastecer. Así como, no queremos negociar más con esta gente, dejamos de abastecer a una zona del país. Y lo que uno esperaría es que fuera mano dura con la decisión de la gerencia, pero no, vas a desalojar a los trabajadores y a las trabajadoras subcontratados y subcontratadas, y esa gerencia queda pero impoluta y puede seguir avanzando y se pasan por tal parte esta negociación fundamental para esos trabajadores subcontratados. Entonces, mi nefasto de la semana es la clase social, porque creo que está allí desde el poder que sigue determinando entonces con qué grupos dialoga, les va a regalar pasteles, en qué medios va a aparecer su entrevista, y a qué otros grupos los invisibiliza y los manda a reprimir. Entonces, en ese sentido es mi nefasto de la semana. Estoy muy de acuerdo con ese nefaste. Ha sido tremenda la diferencia ciudadana, ¿no? Hay algunos ciudadanos que merecen palos, prisión preventiva, y otros que pueden disparar en la calle y está todo bien. Sí. Bueno, ya se nos fue este ya octavo programa de, ay, estoy como la abuela, cuando decía 40 años, bueno, pero se nos fue este octavo programa de la segunda temporada de Un Té para Ladies, que va todos los lunes a las 8, aquí animado por su opaso, Andy y yo, que además de quedar luego este capítulo guardado en el feed, lo pueden encontrar en la retransmisión por YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Por mi parte, no me queda más nada que agradecer. Ya les agradecí a las personas invitadas, entonces ahora aprovecho de agradecerte a ti, Su, y también agradecer a las personas o los seres expectantes y que nos van a expectar en esas otras plataformas. Búsquenos en Spotify y dennos seguir, compartan. Y mi embarazo va bien, Imperio Bastiano, va bien. Ya 2 semanas, sí. Yo estoy comiendo harto porque mujer embarazada. Sí, tienes que alimentar por 2. Por 2. Y si son 2, por 3. Por 3, y así porque una propone, pero Dios dispone. Exacto. Pero son bendiciones, que te lleguen varias. Ojalá Dios mediante. Muchas gracias, nos vemos. Chao, Su, chao, seres. Chao.